examen parcial el día lunes como programación en laboratorio y el día miércoles tendremos el teórico. Ok. Entonces, aprovechemos si tuvieran todavía algunas dudas, preguntas antes del examen. Aprovechemos hoy día la última clase. Bien. Entonces, veamos. Ok. El último tema que hemos visto ante las variables locales es todo lo relacionado con las subrutinas, las funciones, los procedimientos, también se llaman subprogramas, ¿sí? Y para eso hemos visto cómo el procesador tiene dos instrucciones, que es la instrucción call y la instrucción read. Hemos visto cómo funcionan estas instrucciones con las cuales podemos llamar a una subrutina y volver de la misma. ¿Okay? Después vimos obviamente cómo pasar parámetros a una subrutina. El paso de parámetros, ustedes lo saben porque es lo mismo obviamente en los lenguajes de alto nivel. Puede ser por valor o por referencia. ¿Okay? Hicimos una serie de programitas, de ejemplos, ¿sí? Los últimos de los cuales tenían que ver con manejo de cadenas. No sé si quedó claro. Por ejemplo, primero hicimos este programa, definimos una cadena, no se olviden el null, el carácter centinela para indicar fin de cadena. Este primer programita llamaba una subrutina y le pasaba un carácter y ese carácter iba a sustituir a todos los caracteres de la cadena. Entonces, nuestro paso de parámetro consistía en un paso por referencia, obviamente. O sea, le pasábamos a la subrutina la dirección de memoria donde empieza la cadena. Y luego le pasábamos por valor el carácter que íbamos a sustituir en toda la cadena. Y luego con call, obviamente, llamamos a la subrutina. Ok, aquí además vimos un ejemplo de cómo podemos salvar y luego recuperar el valor de un registro, si es que así lo quisiéramos. Si dicho valor, si dicho registro lo va a usar la subrutina y le va a cambiar el valor. De modo que al regresar, ya no tendríamos el valor con el cual este registro ingresamos a la subrutina. Entonces el stack, dijimos, es ideal para eso. Antes de comenzar la subrutina podíamos almacenar el valor, por ejemplo, en este caso del registro RCX, y antes de regresar podemos recuperar ese valor que hemos almacenado en el stack. Bueno, y eso podemos hacerlo por, si queremos, ¿sí? Con varios registros, ¿sí? Bueno, el programa es bastante fácil, nos presenta la subrutina bastante fácil. Leemos un carácter, obviamente,
donde apunta RCX. En RCX le hemos pasado la dirección de la cadena. Nos preguntamos si llegamos al final. Si no, sencillísimo, lo que hay en el registro de L, donde le hemos pasado el carácter que queremos cambiar. Ok, lo almacenamos nuevamente en la misma cadena. Incrementábamos el puntero para la próxima pasada y volvíamos a preguntarnos y a leer el siguiente carácter, ¿no? Esto en realidad es una estructura while. Primero nos preguntamos, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Bien, luego vimos otro ejemplo. Un ejemplo bastante común. Tenemos una cadena. Por ejemplo, esta cadena contiene solo mayúsculas. Termina obviamente con el null. El programa consiste en llamar a una subrutina, la cual debe cambiar todas las mayúsculas por minúsculas y almacenarlo en esta nueva cadena, cadena 2, que le hemos reservado el espacio suficiente. En este caso dijimos son 2 pasos de parámetros solamente, ambos por referencia. Son los 2 punteros al inicio de las cadenas, obviamente. Llamábamos a la subrutina y dijimos que habían 2 formas de hacer al mínimo este programa. Uno, si vemos la tabla ASCII, inmediatamente nos damos cuenta que las minúsculas están desplazadas con relación a las mayúsculas de 20 en hexa, ¿no? Por ejemplo, si la A mayúscula es 41, le sumo 20 en hexa siempre. El resultado es 61, que es la A minúscula. Entonces el programa es muy sencillo. Leemos el primer carácter de la cadena 1. Obviamente indirecto por registro. En RCX está la dirección de cadena 1. Y nos preguntamos si hemos encontrado el null, el carácter centinela, en cuyo caso habremos finalizado. Y regresaríamos al programa principal. Si no es así, lo que dijimos. En AL le sumamos, lo que hay en AL le sumamos B. ¿Okay? Con eso obtendríamos la minúscula y luego esa minúscula la almacenamos en memoria donde apunta el contenido de RDX, que es el puntero a la cadena 2, ¿no? Bien, eso sería todo. Incrementamos los 2 punteros para ir avanzando y volvemos a preguntarnos si es fin de cadena y repetimos el ciclo. Obviamente acá nos habíamos encontrado con un problemita cuando acá teníamos un espacio. Cuando tenemos los caracteres de la A a la Z, no hay ningún problema, todo funciona perfectamente. Pero en el espacio es 20 en hexa. Si yo le sumo 20, será 40. ¿Y 40 qué es?
es la arroba. Entonces, en la nueva cadena, ¿se acuerdan? Aparecía una arroba en vez del espacio. Entonces, eso no estaba bien. Hicimos una segunda versión. Entonces, muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, además, que si no hemos llegado obviamente al final, que si el carácter que hemos leído, que está en AL, es espacio. Nos preguntamos si hemos encontrado un espacio. En cuyo caso, si es cierto, me voy a saltar, no le voy a sumar 20 para que quede simplemente el mismo valor, 20, que es el espacio. Lo demás es lo mismo, no hay ningún problema, pero mucho más fácil si usamos, que habíamos visto hace mucho tiempo, habíamos visto las máscaras y los operadores lógicos bitwise, and, or, sort, not. Entonces repasamos. Esto lo habíamos visto en clase, este mismo ejemplo. Entonces, si yo tengo un carácter mayúscula, por ejemplo, la A, bueno, en este caso estoy bien. Lo que hacemos, la A es 41, la A minúscula 61, basta cambiar un bit, que era en la posición 5, y sabemos que podemos forzar a que determinados bits pasen al valor de 1 con un operador lógico OR. En la máscara, donde queremos que pase a 1, le colocamos 1. Donde no queremos que cambie, 0. Ahora fíjense que en este caso, bueno, esto es lo mismo. Basta hacer un OR entre el contenido de AL, por ejemplo, la E mayúscula, y la máscara. La máscara es 20. Ahora fíjense que esto trabaja perfectamente si yo encuentro un espacio, acá lo tienen, 20, 2, 0. Si yo hago un OR bit a bit, con 20, ¿qué obtenemos? Lo mismo. ¿Ok? Entonces, acá, como ven, cuando llega al espacio no hay que preguntarse nada porque trabaja perfectamente la máscara. El espacio lo va a dejar tal cual. Mucho más fácil. No hay que imponer ninguna condición. Y lo demás es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, dudas? Ok. Bueno, entonces hicimos varios programas de paso de parámetros por valor, por referencia, de enteros, de arreglo, de cadenas. Bien, y luego empezamos a ver lo que son las variables locales. Ok. Las variables locales. Las variables locales son las variables que definimos dentro de la función. Por ejemplo, tengo la función main principal y acá estoy definiendo una variable A inicializada. ¿Qué tipo de datos es esta variable? Es un entero de 64 bits, o sea, un quad word.
Okay, y es con signo, ¿no? Porque si acá le antepongo una U, entonces sería un entero sin signo. Okay. Mientras que si yo defino una variable fuera de cualquier función, inclusive obviamente de la función principal, esta es una variable global. La diferencia es fundamental, como ustedes saben, porque esta variable, la variable local, solamente es accesible dentro de la función. ¿Okay? Mientras que una variable global, cualquier función puede tener acceso a esta variable global. Tengan cuidado con las variables globales, ¿sí? Porque cualquiera puede cambiarle el valor, ¿no? Cualquier instrucción del programa en cualquier función tiene acceso a esas variables. Mientras que en las locales está más restringido, solamente las pueden acceder las instrucciones que están dentro de la función. Una vez que volvemos de la función, regresamos, esas variables locales ya no existen. Por eso es que nadie más puede acceder a esas variables. Ok. Ahora, ¿y dónde están estas variables locales? Las variables globales son las que hemos definido en el segmento .data. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros definimos acá me aparecen las variables globales. Y fácil verse que estas variables durante todo el tiempo que se ejecuta el programa están siempre disponibles. Yo puedo acceder entonces al contenido de esas variables. ¿Sí? Están en el segmento .data. ¿Y dónde están las variables locales? Cuando entramos a una función y hemos definido una o más variables locales, ahí aparecen las variables locales. Y entonces, si yo quiero asignarle este valor, ¿sí? ¿Dónde está esta variable local? Porque no está definida en el segmento .data. Bien, esas variables locales, señores, están en el stack. Las variables locales, ahí se encuentran en el stack. Entonces, vamos a ver nuestro primer programita muy sencillo, simplemente una función donde defino e inicializo una variable local, nada más. Ok, aquí hay algunas novedades. Ok, este sería el equivalente, vamos a ver, de este programa en C, ¿no? Bien, definimos una variable global, bueno, eso ya sabemos cómo hacerlo, está en el segmento .data, bueno, en este caso nivel de doble. Bien. Y luego aparece una novedad. Cuando nuestros programas llaman a una función, una subrutina, un procedimiento, en el stack suceden muchas cosas. En primer lugar, en el stack pueden haber parámetros que hemos pasado a la función. Si tenemos el AVI, obviamente, y tenemos una función, vamos a ver a continuación, de más, donde le pasamos más de 4 parámetros,
Los parámetros restantes, el parámetro número 5, 6 y así sucesivamente, se tienen que pasar por el stack. Entonces, en el stack pueden haber parámetros. ¿Qué más hay en el stack? La dirección de retorno. Llamamos a la función, a la subrutina, y ustedes saben que el call hace, almacena la dirección de retorno. ¿Qué más hay? Las variables locales. Todas las variables locales que definimos dentro de la función van a estar en el stack. Y entonces se arma una estructura en el stack que se llama el frame stack, o sea, un marco de stack de pila, que consiste en un prólogo y en un epílogo. El prólogo y el epílogo es siempre el mismo. ¿Qué hace el prólogo? Al principio puede parecer raro esto, pero a medida que avancemos le vamos a ver por qué se define el prólogo. Lo primero que hace el prólogo es un push del contenido de este registro. Este registro, señores, es el base pointer. Este registro y obviamente el registro stack pointer tienen que ver con el stack. Digamos que son registros específicos para el stack. Y entonces vamos a ver para qué sirve este registro. Bien, lo guardamos porque después lo vamos a recuperar al final para no perder su valor. Y luego el contenido del puntero que apunta siempre al tope lo copiamos al registro base. Ambos registros van a tener el mismo valor. Es como si tuviéramos dos punteros que apuntan a la misma dirección de memoria. Y acá está, señores, la novedad. Como el programa al entrar a la función vio que hay una variable definida con este valor, lo que hace es reservarle espacio a esa variable o las que sean en el stack. ¿Cómo se hace eso? Bien, le guarda espacio modificando el puntero y como el stack crece hacia direcciones menores, le restamos del puntero 8 bytes. Con eso le hemos reservado un espacio para la variable local. Pero en ese espacio no hay nada. Y ahora le asignamos, aquí hay una asignación, ¿no? Inicialmente la definimos con 10, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Copie 10. ¿A dónde? ¿Dónde apunta RBT? Pero se le resta 8. ¿Ok? Le resta 8 justamente para ubicarse acá. ¿Ok? Esto es la mejor forma de verlo, entonces va a ser acá en el debug. Nuestro programa define una variable global 20, bueno, eso ya lo sabemos, eso va a estar acá, en esta área de memoria, no hay ninguna novedad. ¿Qué programa son? Local. A ver, vamos a ver.
el programa. A ver, lo vamos a ensamblar de nuevo. A ver, entonces lo voy a ensamblar de nuevo. Me voy a mi disco local. Ok. Me voy a este directorio. Ok, ahí está mi programa. Entonces se llama local. Ya lo tiene justamente abierto el debugger, no me permite, entonces. Me dice que no tengo permiso. Ya lo hizo. Ok, entonces ahora lo cargamos. Bien, vámonos entonces. Ahí está. Ok, ahí está, señores. Habíamos definido como un doble, ¿no? Con 20. Ahí está. Si lo quiero ver como un entero doble de 32 hasta 20. Esa es una variable global. Y como ustedes siempre han visto, esto permanece durante todo el tiempo que se está ejecutando el programa y cualquiera puede tener acceso a esta variable. Vamos al comienzo. Bien, el prólogo consiste en lo siguiente. Primero, se almacena el valor del registro BP, es decir, por ejemplo, en un recursivo yo no tendría que perder este valor, lo vamos a ver más adelante. Entonces lo voy a guardar en el stack. Y para eso un push. ¿Dónde está ahorita el tope? En la 50. Ok. El valor de esta dirección, que lo tiene siempre el SP, como sabemos, lo vamos a copiar también al registro de registro. Como ven, hay dos punteros al tope del stack. Pero ahorita se van a ir dando cuenta por qué se utiliza el registro base point. Lo que sucede es que el stack pointer puede ir variando y necesitamos entonces un puntero fijo que no cambie durante todo el tiempo que se está ejecutando la función. Por ejemplo, en este caso ya el stack pointer va a variar. Entonces le vamos a restar 8 para guardar espacio para la variable local. Ese sería el espacio para la variable local. Y ahora la vamos a inicializar con 10. ¿Dónde apunta el base pointer? A la 50. Si yo le resto 8, estoy en la 48 justamente, en la dirección de la variable local. Y ahí le copio 10. Ahí está, señor. Esa es la variable local. Inicializada con 10. Ok. Cuando terminemos toda la función, van a ver que esto desaparece. Por eso es que nadie más puede acceder a esta variable local.
Y todo lo que se ha creado, todo el entorno que se ha creado cuando se ha llamado la función en el stack, desaparece todo. Entonces, el epílogo que se llama, que es lo contrario del prólogo, copia el contenido del base pointer al stack pointer. ¿Qué pasó con la variable local? Desapareció. Ya no hay la variable local, mientras que la variable global sigue en su lugar. Ok, y luego recuperamos el valor del R. ¿Se acuerdan que empezamos con 0? Ok. Y ahora, señores, con el red regresamos. Está la dirección de retorno al sistema operativo y todo ha funcionado bien. Ahora, veamos si yo compilo este programa. A ver qué me hace el compilador. ¿Ok? Se llama... Okay. Es casi parecido a lo que hemos hecho. Fíjense que el compilador, aquí empieza el programa, que me ha hecho... Sí, me ha creado el prólogo, igualito, push RBP, está en 0. Oh, listo. Hago el push, igual que antes, copio. Luego, el RCP, el contenido, lo copio al base pointer, ambos tienen el mismo valor. Y acá, el compilador me ha restado 30. O sea, ha guardado más espacio de lo necesario, pero no hay ningún problema, ¿sí? Nosotros le reservamos justamente 8 para una variable. Okay. En este caso ha reservado más espacio en el stack, pero no pasa nada. ¿Okay? Mínimamente tendría que haber reservado 8. Entonces, le restamos 30. 50 menos 30, nos vamos a ir a la 20. Fíjense que ha reservado todo este espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha reservado espacio para 6 variables, si quieren, obviamente de 64 cada uno. Este call lo vamos a saltar. ¿Y qué ha hecho acá el compilador? 10. Lo copia al stack donde apunta RBP. RBP está en 50 menos 8 es 48, justamente acá. Ahí está la variable local inicializada con 10. Y acá, esto creo que ya les dije. Esta es la traducción de esta instrucción. Return 0, 0 es un entero, obviamente. ¿Y dónde debe regresar según el AVE? ¿En qué registro? En el registro A. Es el return, regréseme 0. Bueno, ¿dónde lo regresa? Acá. Ok. Y luego, acá hay un balanceo del stack.
el epílogo. Si acá le hemos restado 30, acá vamos a deshacer el stack, le sumamos 30. ¿Sí? Entonces súmenle al RC 30 y llegamos a las 50. Fíjense qué pasa en el epílogo con la variable local. Desapareció la variable local. Recupero el valor de RDP, porque acá ha sido cambiado. ¿Se acuerda que empezamos con 0? Y luego hay el resto. ¿Ok? A ver, otro ejemplo de variable local. A ver, hemos definido una variable global, X, con este valor. Y acá estamos definiendo una variable local de 64 bits, ¿sí?, de tamaño. Hasta acá esta variable no está inicializada, ¿no es cierto? Acá la vamos a inicializar. ¿Y con qué lo vamos a inicializar? Con el valor de la variable global. Asígnenle a la variable local que está definida dentro de la función main el contenido de return 0. ¿Cómo sería esto en assembler? Ya, esta es la variable global y el prólogo es el mismo de antes. Reservamos un espacio. Acá hemos reservado exactamente espacio para una variable. Si quiero acá, qué sé yo, le pongo 16, no pasa absolutamente nada, le he reservado más espacio. ¿Okay? Bien, y acá tenemos. Por ejemplo, copio el valor de la variable X, que es la variable global, a un registro, por ejemplo, RAX. Y luego le asigno a la variable local en el stack, ¿no? A ver, veámoslo. Ya. Ahí está nuestro programa. Tenemos nuestra variable global. Ahí está 10. Okay. Empieza el prólogo. RBP está en 0. Guardamos. Copiamos el contenido de RCX RBP. Y le reservamos acá espacio para la variable. Esta es la variable que hemos llamado Y, que se ha llamado entonces. Esta de acá le hemos reservado ahorita espacio. Estaríamos exactamente acá. ¿Ok? Y luego le vamos a asignar a la variable local el contenido de esta variable, de la variable global. Bueno, entonces, acá está. El contenido de la variable global lo voy a copiar a un registro y luego ese valor lo voy a copiar al stack. Que es justamente donde apunta RBP-8 acá. Ahí está.
Esta vendría a ser la variable que hemos llamado y. Y ahorita está inicializado con 10. Bueno, la función puede proseguir. Ahora, al finalizar, tengo el epílogo. Tengo que deshacer todo esto. Lo primero es copiar RBP. Fíjense que no tienen el mismo valor. Ahora van a tener el mismo valor y el tope ahorita está en las 50. Y hay en las 50 el valor que hemos copiado de el RBP. Recuperamos su valor original que tenía al entrar a la función y finalizamos el programa. Okay. A ver, un último ejemplo. Acá estoy definiendo, por ejemplo, 3 variables globales. Y acá, señores, estoy llamando a una función que se llama add. ¿Sí? Y le estoy pasando 2 parámetros por valor, que son los valores de A y B. Y acá está la definición de la función, recibe 2 parámetros A y B y devuelve un tipo de datos también entero, obviamente de 64. Acá dentro de la función estoy definiendo una nueva variable C. Pero C no está definida. Es una variable local a esta función. ¿Qué hace la función? Le hemos pasado los valores de A y B, hace una suma y lo guarda en la variable local C. Y regresa el valor de la suma, que es un entero. ¿Ok? ¿Cómo sería esto en Assembler? Ahí están las dos. Olvídense de esto. Ahí están las dos variables A y B. Okay. Aquí está el paso de parámetros por valor. Llamamos a la subrutina, a la función y tendremos el prólogo. Okay. Acá, señores, sí, estoy reservando entonces espacio. Le estoy reservando 10, o sea, estoy reservando 2 espacios. Ok. Y luego empiezo la suma. El primer parámetro está en RCX, lo copio RX, hago la suma. Ya tengo la suma. Pero la suma, si ustedes se acuerdan del programa, se le asigna a esta variable local. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la suma lo almacena en el stack, donde está justamente la variable local. Le hemos reservado espacio RP menos. Y luego, un poco repetitivo, el contenido de la variable local lo copio a ¿dónde? A R. ¿Por qué RAX? Porque acá dice que retórneme el contenido de la variable local C, que es justamente ese contenido que está en el stack. En esta. Bien, entonces ya me devuelve y luego tenemos el epílogo. Si lo vemos estos señores, sería
vamos a hacer dos pasos de parámetros, 10, 20 por valor. Llamamos a las subrutinas, a estas señores, y me muestra la subrutina con sus instrucciones, lo ven, ¿no? En esa nueva ventanita están todas las instrucciones de la subrutina. Bien, vamos al comienzo entonces, ahí está. Empezamos con el prólogo, 0, copiamos. Ok, reservamos espacio. Han visto que yo acá reservé espacio para dos variables. Okay, podría reservar más espacio, no pasa absolutamente nada. Okay, y acá empiezo la suma. Bueno, esto no pasa nada, estamos en... Y luego le sumo 20, 1 es 30. Ya tenemos la suma de A más B. Ahora le voy a asignar a la variable local C. Esa es la variable local. Habíamos reservado esto más, pero no pasa nada. Y luego esto, un poco repetitivo, lo voy a pasar a R, pero RX ya tiene ese valor. Y ahora regresamos con el epílogo, va a desaparecer la variable local, ahí está, y recuperamos esto. Ok. Veamos qué hace un compilador, hace algo parecido. A ver. Digamos, este programa compilado, más o menos tendríamos que encontrar lo mismo. Bien, que encontramos el prólogo. Ok, fíjense que acá le reservó 20, pero como dijimos no hay ningún problema, puede reservar más espacios de lo necesario. 1, 2, 3, 4. Es el espacio que le reservó. Este call no nos interesa. Y ahora va a memoria, donde hemos definido A y B. Ok. Perfecto, pero en este caso es doble, entonces lo vamos a poner en doble. Ahí está, señores, 10 y 20. Son nuestras dos variables globales que vamos a sumar. Entonces recuperamos el 10, lo copiamos en RDX. Ok. Acá tenemos el 10 y acá tenemos el 20. Sumamos. Miren lo que ha hecho acá. Podríamos haber ahorrado una instrucción. ¿Dónde debe pasar según las convenciones? En el registro RCX y RDX. Acá también lo ven. Pero acá el compilador, no sé por qué, primero pasó al registro RAX y luego recién lo pasa al registro RCX. O sea, podríamos hacer una pequeña optimización del programa y ahorrarnos esta instrucción. Bueno, luego entramos a la subrutina. El compilador me ha puesto el prólogo, reserva espacio. Y ahora fíjense lo que pasa en el stack. A20.
¿sí? Y luego nuevamente lo pasa a los registros RDX, RAX y recién hace la suma. La suma la tenemos ahí igual que antes, 1E, y fíjense que lo almacena en el stack, en la variable local que hemos llamado C. Y como devuelve ese valor, bueno, ya cuando tienen uno no sería necesario. La suma sigue acá. Ahora vamos al prólogo. Van a ver que desaparece la variable local y recuperamos el R. Bien, así trabajan, señores, las variables locales. Ok. No les voy a preguntar, obviamente, en el examen de laboratorio ningún programa con variables locales, ¿sí? Para que no se compliquen. En el teórico sí es fácil, porque el programa está dado, pueden ustedes hacer el seguimiento, no hay ningún problema. Bien, ¿tienen algunas dudas, preguntas? Si no, nos vemos el día lunes. Disculpe, doctor, sobre el lunes. Están diciendo que el lunes van a hacer las elecciones, pero también decían que lo iban a cambiar y aún no han dado No una hay respuesta a nada eso. oficial. Yo ayer estuve en la facultad y me dijeron que era probable que lo iban a postergar. Ahora no sé, en la mañana no tuve tiempo. ¿Y es oficial que se van a realizar el lunes? Eso es lo que no han dicho todavía. O sea, decían que se iba a postergar, pero aún no confirmaron. Ya, exacto. Como les dije ayer, habían rumores de que el ICU iban a postergar. Obviamente, señores, si las elecciones son el día lunes, obviamente que no va a haber el examen. Eso es elemental, ¿no? Lo vamos a llevar para el otro laboratorio que tengamos. Ahora, si no hay elecciones, creo que le van a postergar a la próxima semana. Entonces, obviamente, nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? Elemental de que si hay elecciones, obviamente no va a haber el examen. Una cosa más. Sí, En el dígame. examen práctico entrará lo de printf, de mostrar por consola, No, el no, no, resultado. no, 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 absoluto. Todavía no, porque con ustedes recién vamos a ver. No, ni printf ni scanf, nada que se pueda mostrar en consola. Eso no entra en absoluto. Porque Sí. todavía no lo hemos visto con ustedes. Eso justamente lo vamos a ver la próxima clase después del examen. Está bien, muchas gracias. No, imposible que les tome printf porque no lo hemos visto. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, señores, nos veremos el día lunes, repito, si es que no hay elecciones. Si no, nos veremos el día miércoles y ya hablaremos del examen que seguramente lo tendremos que llevar al siguiente lunes, ¿no? Muy bien, hasta luego, señores, gracias, voy a finalizar. Hasta luego.